Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Pastor, analizando el tema del segmento anterior, no es un análisis cualquiera, porque si partimos del hecho que en ese escenario es donde inicia la humanidad, sí. Ahí inicia el ser humano. Así es. Sí. Así es, Julio, en que estamos hablando, bueno, la palabra Génesis, que es una palabra griega, sí, significa orígenes, principios. Ahí se manifiestan todos los principios de la creación, principios de la vegetación, de los animales, principios del pecado, hay principios de la reverdía, ahí hay principios de todo. Génesis, por eso a Génesis se le conoce como el libro de los principios. Y te decía, Julio, en la mentalidad judía, en eso fue antes de que nos fuéramos a una pausa, decíamos cómo el judío simplifica el concepto de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Hashem, es la palabra hebrea para hacer referencia a Dios. Sí. Hashem hizo una casa, y te dije ahorita que el vasto universo y la mentalidad judía, de acuerdo a Génesis 1:1, ve como una casa. Lo simbolizan. Sí, como una gran casa. El vasto, el universo es una casa donde Dios le proveyó habitación al hombre. Para ello está representado así. Sí, porque que ahí en el mundo es la habitación del ser humano. Sí. Ahí fue donde Dios nos colocó. A través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. De ahí venimos. Entonces, en esa casa, pero Dios esa casa no la dejó vacía, nos proveyó de los recursos necesarios para que nosotros pudiéramos subsistir, para que pudiéramos vivir. No es como dicen los evolucionistas, que Dios o lo que creen en la teoría del Big Bang, que Dios nos hizo, pero que nos soltó en banda. Jamás. Dios nos hizo y nos proveyó de todos los medios necesarios para que pudiéramos existir, para que tuviésemos vida, para que fuésemos duraderos aquí en la tierra. Ese fue el propósito. Ahora, ¿qué ha mermado la calidad de vida en el ser humano? El pecado, obviamente. Sí. Dios no nos hizo para que pecáramos, pero el ser humano, como fue creado con libre albedrío, bueno, algunos dicen hay una repetición de palabras, porque libre albedrío también es libertad. Entonces, libertad, podríamos retirarlo de libre, sino albedrío, que es libertad de escogencia. Y la Biblia habla de que el ser humano tiene que ejercer esa libertad y tiene capacidad para ejercerla en la dirección correcta. Tú puedes escoger, hay todo el tiempo se ha dicho, existe el mal y existe el bien, desde que se introdujo el pecado en la tierra. Ahora Dios nos manda a que escojamos el bien para que nos vaya exitosamente. Lo más interesante de todo esto es que Dios hace el hombre. Claro. Dios hace el hombre. Pero ¿qué sucede? Que lo hace a imagen y semejanza de Él, pero no lo hace perfecto. No lo hace perfecto. No. Porque la perfección solo la podía alcanzar el mismo Jesucristo. Sí. En esos tiempos, que todavía en el libro de Génesis, para esa época, no estaba Jesucristo en la tierra todavía. No, todavía. Pero permíteme aclarar algo, Julio. En el sentido que tú dices que el hombre no fue perfecto. Sí. Bueno, es la perfección en ese sentido, podríamos decir relativo, porque nunca el ser humano tendrá ni alcanzará la perfección de Dios. No. Jamás. Pero podríamos decir que tenía pleno conocimiento, tenía un conocimiento mayor que el que tiene hoy. De acuerdo. Ahora, después que pecó, cayó su vida física y también espiritual, una degradación, degradó la capacidad pensante del hombre, claro que degradó. Ahora era un hombre sin pecado. El primer hombre, sí, Adán, sin pecado. Adán sí.
sea, no decimos, claro que no decimos que era perfecto. No. No. Porque no tenía la capacidad, o sea, tenía esa libertad de poder también decidir obedecer a Dios o desobedecerlo, obviamente. Hizo uso de su libertad. De esa libertad Claro. que el Señor dotó a favor de él. Ay, Julio, pero qué malo Sí. que la hizo de manera arbitraria. Sí. Hizo uso, pero la hizo. Lo que hizo fue distorsionar el propósito. Subvertir el orden, como se diría en el derecho. Subvertir el orden. Distorsionar en un lenguaje técnico, coloquial, distorsionar el proceso, arruinar el proceso divino. O sea, en todo, con relación a lo divino, cada vez que el hombre se introduce para caminar por él sin Dios, lo que hace es que lo daña. Lo daña. Siempre que el hombre que trata de hacer surco por los senderos espirituales sin Dios, lo que dice vulgarmente, mete la pata. Si camina solo. Claro, mete la pata. O sea, no tiene dirección. Porque es que sin Dios no se puede comprender lo revelacional de la profundidad de Dios, lo que Dios ha revelado. Un barco sin timón. Claro, así es. Entonces, Sí. también completando, Julio, cuando yo te decía cómo el judío simplifica el texto de Génesis 1:1 con relación a que Moisés lo ve como el Elohim, o sea, el Dios creador. Fíjate que ahí está la parte administrativa. El hombre fue puesto en este vasto universo, en el jardín del Edén, pero con un propósito. Obviamente, Dios, después que crea al hombre y crea, ahorita también te había dicho, todas las condiciones para su sustento, todo estaba ahí. Dios dice que después que creó al hombre, primero hizo el huerto, y después que creó al hombre, entonces lo trajo al huerto. Lo trajo para que viviera en el huerto y lo cuidase, lo cuidara. ¿Qué era el hombre para Dios en ese contexto revelacional del inicio de la humanidad? Un gerente, administrador. Sí. Administrador. Eso es lo que era el hombre. Un administrador, que viene de la palabra griega oikonomía, de donde también se desprende la palabra economía. Sí. La palabra oikonomo viene de el que ejerce la economía, un economista. Entonces, el hombre fue puesto allí como un economista, como un administrador de esa empresa que era el vasto universo. El hombre, por eso Dios quería que tuviera una estrecha relación con él. Si el hombre hubiera desde el principio mantenido una estrecha relación con Dios, las cosas fueran diferentes. Pero el propósito se distorsionó con la introducción de Satanás allí, y Satanás engaña a Adán. El mundo o el ambiente edénico fue corrompido por la desobediencia, entonces por eso entró el pecado al mundo. Y la multiplicación del pecado en la tierra. Así es. Bien, entonces el segundo tema que abordaríamos en este programa es el que tiene que ver con la inspiración en la Biblia. La inspiración. La inspiración, otro tema fundamental para Claro, analizarlo. claro. Pero acuérdate, Julio, permíteme aterrizar, Sí. porque acuérdate que dijimos que íbamos a tocar ese tema en dos direcciones. Sí. Permíteme tocar la otra, porque me falta una. Correcto. Acuérdate que solamente lo tocamos en la parte revelacional, o sea, la naturaleza. Pero a Dios se conoce Bueno, también. esta es una conversación coloquial, como si Claro, estuviéramos sentados en los Claro, muebles de su casa, claro. ya dialogando. Entonces, usted tiene libertad para contextualizar ahora sobre el segundo aspecto. Claro que sí, Julio, y gracias a Dios Sí. y a ustedes, los propietarios y los administradores de este canal, que nos dan tal libertad, Sí. porque hay que aprovecharla. Sí. Entonces, ya planteamos a un Dios que se revela a través de la naturaleza. Ya lo planteamos, Génesis 1:1,
Ve, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe? Que no hay, de manera inequívoca, no debe haber un ápice de confusión de quién fue que hizo este vasto universo, quién construyó el mundo. Pero me gustaría, te dije, Julio, que íbamos a hacer a tocar algunos textos bíblicos en el camino. Por ejemplo, mira aquí, la palabra revelación, dice, es el acto divino de comunicar al hombre lo que de otro modo él no va a llegar a descubrir. Por ejemplo, es el acto divino de comunicar al hombre lo que de otro modo este no debería saber. O sea que cuando estamos hablando de revelación, no hay forma de que el hombre conozca a Dios si Dios no se le revela. Sí. O sea, Dios es el que se ha dado a conocer por el hombre. El hombre sin Dios no lo llegará a conocer nunca. Nunca. Ahora Dios se da a conocer. Por eso hablamos. Y el primer versículo que nosotros tocamos, Génesis 1:1, ya está lo suficientemente, como dicen ustedes los abogados, debatido. Lo suficientemente debatido. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 20, es el texto que prosigue en explicación después de la pausa. Regresamos en breve.